¿Alguna vez te has sentido en situación de peligro? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Has pensado en un rescate? Una vez más, estudiaremos la carta a los Efesios y en esta ocasión observaremos la situación de peligro en la que se encontraba la humanidad. Quédate conmigo en este repaso de la lección número 4, titulada ¿Cómo nos rescata Dios? Mientras que Pablo en Efesios 1 hace hincapié en el plan general de la salvación de Dios en Cristo a nivel universal, en el capítulo 2 el apóstol explica con más detalle la forma en que Dios interviene en nuestra salvación a nivel individual. Desde el momento en que el pecado ingresó a esta tierra, los seres humanos entramos a una condición de muerte en delitos y pecados. En esta condición somos controlados por fuerzas internas y externas. Además, no podemos tener una vida con Dios de esa manera. La única esperanza para nosotros es resucitar, ascender y ser exaltados con Cristo. Efesios 2:3 registra lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí se encuentra la condición real del ser humano, después de la caída de Adán y Eva. Todos nosotros vivíamos bajo el dominio del enemigo, estábamos muertos en pecado, tal como lo registra el versículo 4. Pero, ¿qué significa estar muertos en pecados? En primer lugar, estar muertos en pecados apunta a una muerte literal. El pecado es la antítesis de Dios y de la vida. Estar en pecado es negar a Dios y a la vida. Pablo enfatiza en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, estar muertos en pecados también se refiere a una condición espiritual y moral en decadencia. Para muchos, vivir en pecado no significa nada, porque siguen percibiendo el amor de Dios. El problema es cuando reciben el llamado de Dios, pero piensan que pueden cambiar y arreglar sus vidas por sí solos. Sin embargo, este pensamiento solo hundirá más en el lodo del pecado. En tercer lugar, estar muertos en pecados indica que somos incapaces de vencer la atracción del pecado, debido a que éste se ha convertido en una fuerza controladora en nuestro ser. Romanos 7:23 menciona que el pecado llega a ser otra ley que lucha en nosotros y contra nosotros. Afortunadamente en Efesios 2 también encontramos a alguien actuando como puerto seguro. Aquí observamos a Dios como el rescatista del ser humano. Ya que nosotros estábamos vendidos al pecado, aparece la gracia y el amor de Dios como herramientas de salvación. Los versículos 4 y 5 del capítulo 2 dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Cuando Pablo dice que somos salvos por gracia o por la fe, como vemos en el versículo 8, no dice que somos salvos solo por la gracia o solo por la fe. Ambos aspectos obran en la salvación, y estos funcionan en orden secuencial. Romanos 10:17 enfatiza que la fe llega y actúa en nosotros cuando Dios nos ofrece su gracia. La gracia de Dios genera la fe. La fe es la recepción de la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros. Queridos amigos, qué buena noticia. Por gracia somos salvos. Dios está interesado en nosotros. Y no importa qué hayas hecho durante toda tu vida. Recuerda que Dios es misericordioso y te ama. Te está buscando y quiere encontrarte. Él quiere rescatarte, quiere rescatarnos. En Efesios 2:6 leemos: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pablo aquí nota que solo una resurrección puede salvarnos. Nuestra mente en el pecado y por el pecado es definitiva e irreversible, y solo Dios, que nos creó, puede volver a crearnos o resucitarnos. Ahora bien, la cosmovisión de Pablo en relación a la resurrección iba más allá de la regeneración del aspecto físico. Él consideraba
que la resurrección es una escapatoria total de todo lo relacionado al pecado. Ese poder único de regeneración se manifestó en la resurrección de Cristo de entre los muertos, y luego lo recibimos nosotros en el sentido de que Dios nos invitó a compartir la resurrección de Cristo y a participar en ella mediante el Espíritu. Recordemos que Jesús, en su muerte, resurrección, ascensión y exaltación, obtiene la victoria sobre todo mal y sobre todos los poderes espirituales, los mismos que una vez dominaron en los creyentes de Éfeso, así también en nosotros. Esto me recuerda a lo que Pablo escribe en 2 Timoteo 1:7. Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Queridos amigos, Jesús ya venció y nos hace vencedores a nosotros. Seamos partícipes de esa victoria. ¿Cómo respondes al rescate que Dios quiere brindarte? ¿Sabes? Una vez fui con mi madre a visitar a una tía. Recuerdo que ella tenía un perro llamado Tobías y este era un poco rabioso. Y a menudo ladraba con intenciones de comer a la gente, o por lo menos eso percibía yo a mis 7 años de edad. Recuerdo que esa vez yo me acerqué un poco al patio y vi la reja, estaba sin seguro. En ese momento sentí algo de temor, así que salí corriendo y el perro se dio cuenta. Vino tras mío y yo corriendo por toda la casa hasta llegar a mi puerto seguro, que era mi mamá. Ella me cargó y se calmó el perro. De igual forma actúa Dios. Dios no espera a que tú vengas corriendo donde Él. Él mismo te busca, así como nuestros primeros padres te preguntan, ¿dónde estás? ¿Y tú qué le vas a responder? Querido amigo, acércate a Dios, experimenta su amor y descubre todo lo maravilloso que Él tiene preparado para ti. Quiero invitarte a seguir estudiando la palabra de Dios y a que juntos escuchemos su voz. Nos vemos en un próximo resumen de nuestra escuela sabática.